bueno, vamos a tratar de ver cómo es que se inventa un ejercicio de estos y entonces cuando ustedes lo vean en el examen, cómo lo van a resolver. Por ejemplo, cuando yo tengo un límite, cuando x tiende a 3, de esta forma voy a inventarme uno, voy a poner x menos 3 abajo, voy a poner x menos 3 arriba como factor, y aquí voy a inventarme un factor, el que me dé la gana, digamos 2x más 1, ¿ok? Entonces, por ejemplo, yo sé que ese límite existe, tiene un valor numérico, porque el factor problema es x menos 3. Si uno ahorita evalúa, le da 0 sobre 0. Entonces, los polinomios uno los trata de factorizar, ahorita los muestro factorizados, y entonces, cuando es de este tipo, donde uno factoriza el mismo factor, el factor problema, arriba y abajo, uno lo puede tachar, ¿cierto? Y entonces te queda una expresión que ya no es problema, te queda el límite, cuando x tiende a 3, de 2x más 1, de una expresión, ¿verdad? Y entonces en esa parte ya uno evaluaba, uno ponía 2 por 3 más 1, y eso da 2 por 3, 6, más 1, 7. ¿Qué es lo que pasa? Que en mediación a nosotros no nos van a decir calcule un límite de esos, porque ustedes se meten con un software y les da 7. Entonces, eso no es una habilidad que estemos evaluando, estamos evaluando una habilidad de entender la factorización, lo del factor problema y todo, y ustedes podrían evadirlo simplemente con un software o con la calculadora, lo que sea, ¿verdad? Podrían hallar el límite. Entonces, para evitar eso, mediación se va a preguntar de una manera. Por ejemplo, yo como profe vengo y este trinomio que está aquí arriba, ¿verdad? Es esto de aquí, eso es un trinomio, ¿ok? Lo que pasa es que no se ve. Esto yo lo voy a distribuir, se vería, bueno, x por 2x y x por tal, ¿verdad? Entonces arriba, la expresión, bueno, tal vez no voy a poner todo lo del límite porque no cabe. Estamos hablando de cómo van a preguntarse en mediación algo para que ustedes no hagan trampa. Y que la pregunta puede confundirlos, que no pueden, tal vez no saben ni qué dice. X por 2x, x por 1, menos 3 por 2x da menos 6x, y menos 3 por 1 da menos 3. O sea, el trinomio de arriba es un 2x al cuadrado menos 5x menos 3. Entonces, se va a hacer lo siguiente. Por ejemplo, vamos a decir, no, a los vilas no les vamos a poner este menos 5 que está acá. Vamos a taparlo y vamos a poner alguna expresioncilla, una constante. Entonces, en vez de poner un menos 5, uno les escribe un a más 1, por ejemplo. Un a más 1. Entonces, vea cómo se ve el trinomio. Se ve 2x a la 2 más ese a más 1 significa el menos 5, ¿verdad? X menos 3. Entonces uno dice, claro, vamos a escribir, en vez de esta factorización de arriba, en el examen, vamos a escribir esto de acá. Y vamos a preguntar al revés. Vamos a decir, ¿cuál debe ser el valor de la A para que el límite exista? Entonces, ese tipo de pregunta, ¿verdad? Le explota a uno la cabeza, uno dice, ¿por dónde empiezo? Okay, eso es lo que quiero evitar. Nosotros vamos a tener entonces en el examen una pregunta que es así, ¿verdad? Dice ahí objetivo 18. Nos dan el límite y nos van a decir, hay el valor de A para que el límite exista, ¿verdad? Entonces nos van a dar esto. Límite, cuando X tiende a un valor, va a salir un trinomio arriba en la variable X, la A es un número que hay que averiguar, y abajo el factor problema, ¿ok? Entonces uno dice, ¿cómo hago eso? ¿Verdad? No sé por dónde empezar. Bueno, ya esto que está explicado aquí adelante para que acaba de entrar es cómo uno como profe inventa el ejercicio. Entonces, si acaban de llegar, no importa, vamos a borrar acá y vamos a decir, bueno, nos dan ese límite, ¿qué es lo que quieren que haga? Bueno, para que el límite exista, debe de salir de arriba el factor problema, el x menos 3. Como ven, el x menos 3 está apuntado abajo, en el límite, en el denominador. Entonces, lo que voy a hacer es esa división. Y el residuo debería de dar 0. ¿Okay? Cuando yo hago una división de polinomios,
Para que este límite exista, esto de arriba debe ser divisible por x menos 3, que es el denominador. Debe ser divisible por el denominador. Es decir, si yo hago división, me tiene que dar residuo, se dice así, Rx, residuo, 0. Una forma de hacerlo es con división sintética. Por ejemplo, ¿cómo escribo el polinomio de arriba? Se escribe en división sintética. 2, que es el primer coeficiente, a más 1, que es el segundo, y menos 3, que es el tercero. Y se escribe una raya así. Cuando hacemos división sintética se hace así. Y aquí se comprueba con un número. El número va a ser el número al que nos estamos aproximando, o si usted quiere lo ve acá como menos 3, bueno, sería más 3, ¿verdad? Es al igualar el denominador a 0 y despejar la x. Ahí te da el número, que el número es 3. Entonces, ahí estamos haciendo la división de polinomios. Se hace la división sintética, se baja el 2, se supone que ya lo manejan, pero bueno. 2 por 3, 6, o sea, este 2 de acá se multiplica con este 3, da un 6 y se coloca aquí. Y se suma, ¿ok? División sintética es sumar por columnas. Entonces, una A más 1 más 6, lo que da es una A más 7, porque son los números los que se suman. Y ahora se agarra esta expresión de aquí abajo, en división sintética, se multiplica por este 3. Entonces me daría, si ustedes se fijan, es un 3 por una A más un 3 por un 7, que es 21. Entonces, 3A más 21 se coloca aquí en la siguiente fase, ahí en el siguiente espacio, se suma con el de arriba, y si usted ve es 3A, 21 se suma con el menos 3, y es como 21 quitarle 3, si no me equivoco, 18. Ya tenemos la respuesta, porque esto es el residuo, ¿ok? Ese es el residuo, y ahí yo voy a obtener el valor de A, porque el residuo me tiene que dar igual a 0. ¿Okay? O sea, la forma de preguntar nos lleva a un tema de división sintética que me parece que muchos no manejan, por eso sí quería hacer como esa aclaración. Aquí vamos a terminar el ejercicio, vamos a hacerlo como con otro color. Vamos a resolver que 3A más 18 es igual a 0, o sea, 3A es menos 18, o sea, A es menos 18 entre 3 es 6, 6 negativo, ¿no? A es menos 6. Entonces, esto es lo que hay que contestar. ¿Okay? Quiere decir que si aquí en vez de A es un menos 6, me da en total aquí menos 6 más 1, menos 5. Eso es un trinomio que sí se factoriza a x menos 3, y ese se va a tachar con el x menos 3 de abajo. Y si vinieron desde el comienzo, el ejercicio que yo inventé decía 2x más 1, y entonces esto se tacha y queda el otro factor. Y entonces el límite sí existe. O sea, el existir es tachar el factor de abajo, que el polinomio de arriba lo tenga como factor. Entonces es división sintética y se iguala a 0 el residuo, la expresión del residuo, se iguala a 0 y ya uno obtiene la A. ¿Cuesta entenderlo? Sí, uno puede saber el tema de límites, pero puede que esta pregunta no sepa contestarla. Vamos a hacer otro. ¿Okay? Vamos a... Profe, ¿puede repetir? Hacemos la división sintética y después, ¿qué es lo que hacemos? Igualamos, ¿es? Primero, exacto, división sintética, y de segundo es el residuo, la expresión que te quedó en el residuo, igualar a 0. Y ahí vas a obtener que la constante vale tanto. Ya llegas a la respuesta. ¿Okay? Gracias, profe. Vamos a tratar de ver cómo me muevo acá. Okay. Vamos a inventar otro. Me guardo. Tengo que inventar un nombre diferente. Ahí está. Vamos entonces otra vez. Halle el valor de la constante, digamos que A, para que el límite exista. Como les digo, yo no tengo ahorita uno hecho, lo invento y les explico cómo lo hacen ustedes, para que el límite exista. Entonces vuelvo a empezar. Yo como profe agarro un límite, digo cuando x tiende a, digamos, menos un medio,
Y entonces me invento, esto conlleva a cuál factor problema. Esto, el factor problema es 2x igual a menos 1, 2x más 1. Es el factor con coeficientes enteros que da 0. Entonces yo me invento un ejercicio de límites para ustedes y yo digo, bueno, va a tener un 2x más 1 acá. Va a tener un 2x más 1 acá. 2x más 1 acá. Y aquí yo me invento cualquier otra cosa. Digamos, 3x menos 1, para no hacerlo tan, con coeficientes tan feos. Ok, entonces, si yo les pongo, díganme cuánto es el límite, ¿verdad? Y ahí a ustedes lo meten en un software y eso es lo que no se quiere. Entonces se va a preguntar como diferente. Este límite es donde x tiende a menos un medio de, y abajo es 2x más 1. Y arriba esto, si lo desarrollamos, sería 6x a la 2. Sería menos 2x más 3x, sería una x. Y sería menos 1. Entonces, la pregunta que se les va a poner a ustedes no es con coeficientes, sino que uno viene y les inventa, en vez de este 1, otra expresión. Ejemplo, en vez de 1, les voy a poner el ejercicio con un a más 3. Así, ¿ok? Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el valor de a para que el límite exista? O sea, ¿cómo hago que el polinomio de arriba que les expreso yo sea divisible por 2x más 1? Quiero que eso sí lo entiendan. Este polinomio que estoy inventando arriba, esto de aquí, esto de acá, está factorizado y aquí se ve que el factor 2x más 1 está compartido, ¿verdad? Está abajo también. Entonces el polinomio de arriba es divisible por 2x más 1. Se cancela el factor problema y queda un valor numérico para el límite. Bueno, entonces, para que no lo hagan con algún software, se les va a preguntar así. Se les va a poner el límite y tramposillo, ¿verdad? Se va a tapar un coeficiente. Por ejemplo, se pone 6x a la 2, se pone más, se pone que a más 3, se pone x y se pone menos 1. ¿Ok? Yo les estoy explicando como profe cómo inventa uno el ejercicio y como alumno entonces usted que lee y ver si entiende y vea que lo que tiene que hacer es con, voy a borrar esta parte, con división sintética. ¿Preguntas? Bueno, aquí vamos a responder. Siempre que vayamos a ver lo que es pues hallar la A, siempre Ajá. aplicamos lo mismo, profe, aplicamos división sintética después lo del residuo. Sí, porque en cualquier parte donde aparezca la A, por ejemplo, si yo la pusiera acá es lo mismo. Siempre con división sintética, sino con división de polinomios, pero es más tedioso escribir una A y una X y cuánto da. División sintética es más simple, ¿verdad? Pero yo sé que algunos no la manejan mucho y aquí de ahí lo que quiero es aclarar qué es lo que dice la pregunta, ¿verdad? Que no me parece justo en ese punto no ver ni siquiera un ejemplo así y que venga la pregunta, sería un punto perdido, ¿verdad? Todo lo que sea con parámetros es en busca de que ustedes no lo hagan con trampa, pero genera una dificultad un poquito más grande. División sintética, luego ponemos residuo igual a 0. Sorry por la letra, no se entiende, pero bueno, residuo igual a 0. Y entonces ya vamos a obtener el valor de la A. ¿Ok? Entonces nosotros aquí vamos a poner, división sintética esto es un cociente, una división, el polinomio de arriba tiene un 6, un A más 3 y un menos 1 de coeficientes. ¿Y con cuál número pruebo? Con el número al que me acerco con X. X tiende a menos un medio. Es el número que se relaciona con este factor problema. Quiero eliminar el factor problema. Eso solo pasa si el de arriba es divisible. Entonces, pongo el menos un medio. Vamos a ver aquí qué tan feo se pone por ser fracción. División sintética se hace. Vamos a borrar aquí porque lo dije exageradamente largo. Vamos a poner aquí una raya. Y aquí el 6 se baja. Ok, ese es el primer paso. Siempre se hace multiplicación de este resultado con el número del otro lado, que en este caso es fracción. 6 por un medio es como sacarle mitad a 6 y tiene un menos. La mitad es 3, menos 3. Y siempre se suma en división sintética, ¿verdad? Se suman esos dos. La A no se suma con otra cosa que no sea A, entonces se mantiene la A. Y más 3 menos 3
daría 0, entonces de ahí más 0, solo da A. Ahora, este A que nos dio, pues el resultado se multiplica con menos 1/2, nos daría menos A medios, y si lo sumo con menos 1, pues ya nos da, perdón, menos A medios, menos 1 nada más. Y ahí para la división sintética, es el último espacio y siempre, siempre el último número, el de aquí, no dice nada, el de aquí es el residuo. Y nosotros queremos que el polinomio de arriba se divida por el factor problema para poder tacharlo, esa es la historia. Entonces, esto es lo que se iguala a 0, porque esto es el residuo, ¿ok? Ya hicimos división sintética, ya vemos cuál es el residuo y se iguala a 0. Entonces, tengo una expresión con A y despejo. Bueno, aquí ya no creo que se equivoquen mucho, menos 1. Voy a borrar. Voy a pasar, el menos 1 está del lado izquierdo, entonces lo voy a pasar a la derecha. Es igual a 1, entonces 1 positivo. ¿Cómo despejo la A? 2 lo paso a multiplicar. Menos A igual a 2 por 1, 2. Y ahora, ¿cómo le quito el menos a la A? Se lo paso al otro lado, ¿verdad? Y A vale menos 2. Entonces, esta es la opción que ustedes tienen que marcar. No A igual 2 ni A igual 0, porque el residuo igualado a 0, no, es lo que me da en el tercer paso. Y eso es muy importante. No sé si quieren preguntar algo, eso es lo que quería expresarles. No hay práctica en el folleto de eso. En las prácticas no viene preguntado así, entonces sí quería como recalcar esa, revisando, ¿verdad? Lo que les entra en el examen y cómo se pregunta para que no tengan dudas, ¿verdad? ¿Alguien quiere ahí agregar algo? Voy a parar de lo veo uno en el colegio. Entonces aquí nos dicen que encuentre A, B y C para que F sea continua y la función es definida por partes. Entonces uno, perdón, continua. Entonces uno va a explicar, digamos, puede explicar la primera parte así. Uno dice, bueno, la cuadrática es continua, ¿ok? Entonces la primera parte, para x menor que 0, f es continua. ¿Por qué? Porque es una cuadrática, es un polinomio. Para la parte, bueno, eso es gracias, como decir, a esto, ¿verdad? Es una cuadrática. Pero no lo apunta de que es continua, como si fuese desarrollo, ustedes saben. X mayor que 0 es un criterio de una función lineal, 2x más c, pues c es una constante. Entonces, esa parte también, f es continua. Aquí no hay problemas de continuidad en todo ese dominio. ¿Dónde hay problema? Donde conectamos esas dos funciones diferentes que es en 0, ¿verdad? Aquí el problema es para x igual a 0, pues ¿qué pasa? Por la izquierda y la derecha nos tiene que dar igual. Entonces vamos a analizar para x igual 0. Entonces uno tiene que calcular, paso 1, el límite por la izquierda. Se supone cuando x tiende a 0 o de acuerdo al ejercicio. Siempre donde hay este corte, ¿verdad? Se ve que es en 0. Entonces uno pone la función con f de x. Luego pone el criterio del lado izquierdo, perdón, aquí tengo que poner un menos en el 0. Tengo que poner un menos. El de la izquierda es una cuadrática. Cuando evalúo en 0 una cuadrática, x a la 2 es 0 a la 2. Entonces, esto es un 0 por a da 0. Realmente este límite es la expresión b. ¿Okay? No tiene que dar número, tiene que dar una expresión. El otro límite es el de la derecha. Límite cuando x tiende a 0 más, ¿verdad? 0 por la derecha. Ponen f, ponen límite, pero ahora sí con el criterio, con la fórmula que es 2x más c. Todo esto es hablando como si fuese desarrollo. Yo sé que les van a preguntar más corto y lo importante es este paso, ¿verdad? Esta justificación de ahí en desarrollo en marca con X no se te va a preguntar, pero estos dos pasos sí. Vamos a evaluar 0. Aquí en esta X vale 0.
por 2, 0, más C, bueno, C. Los límites deben dar igual y tienen que dar igual a una tercera cosa, que yo siempre apunto de una vez, que es la imagen del punto donde estamos estudiando que es 0. ¿Cuál es la imagen de 0? Aquí dice explícitamente x igual 0. ¿Cuál es la imagen? 1. Entonces, vean, todo tiene que conectar para que sea continua. Son tres cosas que se conectan. El trazo de la izquierda, el trazo de la derecha y el mismo punto. Entonces, B tiene que ser igual a C, que tiene que ser igual a 1. Las tres cosas. Bueno, no hay fórmula aquí, gran fórmula que despejar. ¿De cuáles son los valores? Entonces, de B, bueno, es 1. C es 1 también, ¿verdad? C es 1. Y A, pues no jugó aquí en nada, no afectó a porque estaba multiplicando, en esta parte de aquí está multiplicando por algo que se anuló. Entonces A puede valer cualquier número. Entonces en este contexto uno contesta B vale 1, C vale 1 y A es un número real cualquiera. Si en un ejemplo a ustedes les salen diferentes expresiones y las expresiones se igualan, ¿verdad? Se iguala, si aquí hubiera salido un B más 3 y aquí un 6, usted iguala las expresiones, ¿ok? Ejemplo que no sé, que una función, un ejemplo aquí así como muy, en tanto planteo que cuando x tiende a 3, digamos, la función, el límite te dio un número, la constante que debías de averiguar, B más 5, y eso es por la izquierda. Y por la derecha eh, te dio 2b menos 6. ¿Okay? Y digamos que la imagen es, no sé, lo que sea que tiene que dar. Digamos siempre, cuando ya son dos expresiones con letras, esto es un 6, esto es una b. Normalmente ya la imagen del 3 no es problema, ¿me entienden? No, tal vez no la dan aparte, ni siquiera. Entonces, estas dos uno las iguala. Entonces uno iguala el límite de la izquierda, tiene que calzar con el de la derecha y usted despeja una ecuación que lo máximo puede ser cuadrática, es lo más difícil, ¿verdad? 5 recibe a más 6, 2b recibe a más b, aquí te da un 11, aquí te da un 3b, y b lo despejas, pasando 3 a dividir, ¿verdad? Entonces te quedan 11 tercios. Siempre es el límite de la izquierda y la derecha se igualan, y lo más complejo que te puede salir es una ecuación, digamos que cuadrática, cúbica, ya sería así como mucho, y esa ecuación la resuelve y ya le da un valor al final. Entonces usted responde que la constante aquí para que todo calce es b igual el número que le dio. ¿Dudas por ahí? Tal vez bueno, ese folleto lo abrí. Eso de igualar los resultados solo se hace en operaciones de continuidad. Es que en continuidad y en el asunto de que sea derivable y continua, eso se pregunta, es que continuidad te lleva a esto, ¿verdad? Una continuidad, usted quiere que un trazo y otro trazo diferente no queden desconectados. Entonces, por ejemplo, a usted le da una función, esa es una familia de funciones porque la A o la B usted no la conoce, usted conoce, como decir, hay varias funciones, pero solo hay una que va a conectarse. Y esa es la de el valor que usted va a descubrir. Digamos, aquí era 11 tercios, ¿verdad? Hay un valor, hay una familia de funciones de curvas por la izquierda y curvas por la derecha. Hay unas que se conectan. La que se conecta con la izquierda y la derecha es la que usted va a buscar y las otras se descartan. Entonces, por eso es que sale una ecuación de acuerdo a qué es el límite por el lado izquierdo, ¿verdad? A qué valor me aproximo y que por la derecha también sea el mismo valor y que la imagen calce, ¿verdad? Entonces es un problema de igualar, aquí pueden poner igualar o siempre es una ecuación lo que se despeja. Con el tema de derivada, de como no estamos derivando, el tema no se ha desarrollado todo,
solo se puso el pedacito de derivada por definición, entonces ahí tal vez las preguntas se les puede como enredar un poco. Por ejemplo, la gente una pregunta que todo alumno se pega es en esto, continuidad y derivabilidad, cómo se relacionan, ¿verdad? Eso es importante porque una cosa es causa y otra es consecuencia, ¿verdad? El efecto que se llega. O sea, en lógica nosotros ocupamos entender esa diferencia. El asunto de ser derivable implica, o sea, me lleva como un efecto derivable en un punto, digamos, en x igual c, me lleva a que en ese punto la función es continua. ¿Ok? En x igual c, y siempre los alumnos creen que da igual como uno lo escriba. Esto de ser continua implica que sea derivable, eso no hay una regla. La regla que tenemos escrita, un teorema, algo que existe, que se demuestra y todo el asunto, es es esta. Derivable me lleva a que esa función es continua en ese punto. Pero al revés, no. Esto, bueno, es que como lo tacho. Dicen que uno no tiene que escribir en la pizarra nada que sea mentira. Esto no, es mentira que si es continuo es derivable. El ejemplo se dice contraejemplo en matemáticas. El contraejemplo para eso es la función valor absoluto, que no sé si la conocen así un montón, ¿no? Que así, esa función es continua. ¿Ok? Pero ella aquí trae una derivada o una inclinación y de repente aquí hay un quiebre y aquí lleva otra inclinación, o sea, es instantáneo el cambio. Entonces, aquí en cero, en x igual 0, la función sí es continua, pero no es derivable, ¿verdad? Entonces uno tiene que aprenderse esta regla. Esa regla es, toda función derivable me lleva a que es continua, pero toda continua en un punto no quiere decir que sea derivable en ese punto. Las que son así rotas, como esta, la función valor absoluto, o cuando yo tengo funciones quebradas, ¿verdad? Una así, una línea, y luego una, no sé, una cuadrática casi, pues en este punto no es derivable, ¿verdad? Yo gráficamente puedo decir aquí, no, no es derivable. De hecho, una pregunta viene así, una gráfica, y usted dice, ¿dónde no es derivable? Aquí, dice usted, ¿verdad? En los problemas de funciones atrosos, tener cuidado porque tienen que sacar la derivada por la izquierda y por la derecha. Y a pura definición, si alguien ya es repitente sabe derivar, como le dije a una compañera de usted, le dije, si usted sabe derivar, derive. Deriva a la izquierda, deriva a la derecha. Mientras tanto, a nosotros nos toca hacerlo por definición. No sé si me dan un segundito para buscar. Ya casi se acaba la clase porque ya se va a acabar la batería. A ver. Denme un segundo para buscar esas prácticas. Vimos que era como semana 3. Continuidad, no, derivabilidad ya era la semana 4, o sea, práctica 4. Un segundito. Creo que no, ya la había hecho. Creo que esta mx más 5. Es una práctica, la 6. Dice que la función es mx más 5 para x menor o igual que menos 1. O sea, el punto importante es en menos 1. Y luego hay una cúbica, perdón, mx a la 3 más x más 2n. Dice que eso es para x mayor que menos 1. Y por ahí dice que encuentre los valores de m y n. ¿Okay? Hay que saber m y n para que sea derivable. ¿Okay? Para que sea derivable. Entonces uno dice, bueno, ¿qué hay que hacer? De la definición.
sea, vamos a tener que plantear la definición de derivada. ¿Cuál? La que a usted le guste más. Aquí yo haría la más sencilla, la de la h no. ¿Ok? No sé si ustedes lo ven más o menos fácil, pero yo usaría la de la... Bueno, vamos a hacer esto por definición. Derivable es que la derivada por la izquierda me da igual que la derecha. La derivada en menos 1, la derivada en menos 1, vamos a poner una simbología aquí inventada por la izquierda. ¿Okay? La derivada es un límite, entonces el límite, cuando me acerco a menos 1 por la izquierda, ¿verdad? Ese otro menos que está ahí, es la fórmula f de x. F de x menos la fórmula pero aplicada a menos 1. Si yo pongo en vez de x menos 1, tengo un menos m más 5. ¿Por qué? Porque estoy colocando aquí menos 1, ¿verdad? Menos 1 por m menos m más 5, 5, bueno. Entre x menos el número, es x menos menos 1. Ahí la trampa de siempre, menos menos pasa más, ¿verdad? ¿Cómo les va a quedar este límite? Les va a quedar límite cuando x tiende a menos 1 por la izquierda, y acá me va a quedar mx más 5, menos menos pasa más, m menos 5. Las constantes siempre se van a ir, abajo hay x más 1, siempre van a poder tachar esto de abajo. O sea, no se preocupen, el factor problema se tacha porque se tacha. ¿Okay? Entonces aquí te queda 5 menos 5, 0. mx y más m. Yo voy a sacar a factor común m por aquí por el espacio. Tenemos. ¿Okay? mx, saqué m a factor. Más m, saqué m a factor, quedó un 1. Dividiendo tenía x más 1. ¿Okay? Voy a ir un poco de aquí, lo más despacio que pueda. Este con este se saca m a factor común, quedó la m afuera y quedó x más 1. Este otro x más 1 que estaba en el denominador, está en el denominador. ¿Qué vamos a hacer ahora? Tacharlos, el de arriba con el de abajo. El límite por la izquierda es m. Ve, una expresión. ¿Okay? Esa es la derivada por la izquierda. Vamos a hacerlo ahora por la derecha. Necesito, voy a tomarle foto, porque después se me va. Lo voy a dejar pegado en el grupo. ¿Okay? Entonces ya tenemos que la derivada en menos 1 por la izquierda me dio la letra m, o sea, la expresión m. Ok, voy a borrar para aprovechar acá el espacio. Vamos a poner, voy a borrar todo y voy a hacerlo por la derecha. Porque por la derecha es otra regla, ¿cierto? Es otra fórmula, es una cúbica. Dice mx a la 3 y todo ese enredo. Entonces, aunque se vea muy enredosa, no es tanto. Vamos a hacer el tema aquí de poner, bueno, vamos a calcular la derivada, pero por la derecha. O sea, f' se pone, menos 1 y aquí un más. Quiere decir que nos acercamos a menos 1 por la derecha. Es decir, usamos la fórmula de la derecha. Entonces aquí va la fórmula, mx a la 3 más x más 2n. Luego, restamos en la fórmula, siempre abro paréntesis porque siempre esperamos una sorpresita ahí después de un menos. Vamos a poner en vez de x un menos 1, entonces yo sé que da menos m. Esta parte del inicio, para borrarle este botón que le pegué, vamos a poner aquí en esta x a la 3, un menos 1 a la 3 da negativo. Por m da menos m. Luego ahora, esta x es un menos 1 y este 2n no se afecta. Entonces es un menos 1 y sumando un 2n. ¿Ves? Y ahora, dividiendo por la definición de derivada va x menos el número al que me acerco. Menos menos va a pasar a más y ahí hay otra trampa para ustedes, ¿verdad? Siempre tengan cuidado, vean. Esas cosas ustedes igual la pintan, la rayan, hacen una rayota roja que ustedes se acuerden que ahí no van a equivocarse.
Vamos a calcular este límite cuando x tiende a -1 por la derecha. Y van a ver cómo se empiezan a tachar cosas feas. mx a la 3 más x más 2n. Todo lo que está luego del menos cambia de signo. Entonces es más m más 1 menos 2n. Ese término 2n es como si fuese una constante, él se tiene que cancelar. Okay, vamos a ver quiénes hacen pareja por acá. Se va a cancelar se va a cancelar 2n positivo con 2n negativo. ¿Quién más se tacha? Nadie más. Vamos a seguir. ¿Cuál es el factor que tenemos que sacar? X más 1. Que está abajo, el factor problema. Yo veo arriba que voy a agrupar los que tienen m. A ver, espérense a ver. Si agrupo los que tienen x, no hago nada. Si agrupo los que tienen m, sí hago algo. Los que tienen m y el que dice x más 1. Y hago aquí así, se va a hacer demasiado largo. X más 1 aquí abajo. Y vamos a ver, arriba saco m factor común. Voy a tener que tomarle foto de esto, -1 por la derecha. M factor común, queda x a la 3 más 1, que es una suma de cubos. Voy a tener que factorizarlo. Y el otro es una x más 1. Y abajo un x más 1. ¿Ok? No empecemos a tachar hasta que no tengamos todo realmente factorizado. Aquí al final, creo que sí cabe. -1 por la derecha. Aquí sería m multiplica. Vamos a separar. Les dije, este de aquí es una fórmula notable, ¿verdad? La suma de cubos es x más 1 que multiplica a x a la 2 más x más 1. A ver, bueno, me falta, perdón, ahí es un menos aquí. ¿Verdad? Si la fórmula tiene más, aquí un menos. Luego viene el x más 1 que está al final y el entre x más 1. No sé si ya los perdí. Vamos a ver si coloreando un poquitillo, vemos quién es quién. Este con este era este de acá. ¿Okay? Simplemente este x más 1 ha estado ahí arrastrándose. Ahora yo voy a sacar x más 1 factor por fin en el siguiente paso. ¿Ok? Voy a tomarle foto. Yo ocupo verlo para escribir en la otra página. Vamos a escribir en otra página. Sería límite de x tiende a -1 por la derecha. Sacamos x más 1 factor común y nos queda del primer término una m, un x a la 2 menos x más 1, está en el grupo de WhatsApp por aquello. Y después del más, como yo saco todo el x más 1, lo que me queda es un 1. ¿Verdad? Como quien dice, quedó vacío eso, tengo que poner un 1. Y por fin voy a poder tachar con el x más 1, que es el factor problema. ¿Verdad? Por dicho, ya llegamos a esa parte. Se tacha. Okay, se tacha este de arriba y este de abajo. Y entonces ya nos queda una función que podemos evaluar. Nos va a quedar evaluando. Voy a ponerle la evaluación. Vamos a quedar esto. Voy a dejar esto así, esos dos multiplicando y el más 1. M solo multiplica el paréntesis. Esto es todo junto y el más 1 aparte. Evaluando que x vale -1, me queda m. -1 al cuadrado, 1. -1 con un menos adelante, más 1. El último más 1, más 1. Y afuera del paréntesis, más 1. Que a veces nos da una embolia, ¿verdad? Se nos enredan los unos. Eso es 3 por m, 3m, más 1.
Ese es el límite por el lado derecho. O sea, teníamos la derivada por la izquierda, tenía que ser m. La derivada por el otro lado tiene que ser 3m más 1. Entonces, con esto ya averiguamos. Igualando, la derivada tiene que dar igual por ambos lados. Igualando, vamos a obtener el valor de m. Entonces, aquí nos lleva a que m es igual a 3m más 1. Y nos lleva, aquí voy a despejar rápido, menos 1 para acá, 2m al otro lado, porque m lo paso a restar, menos 1 medio igual a m. Y ahí me van a preguntar, ¿y la otra letra qué? ¿Ok? Ya averigüé una. La otra es confirmando de que la función es continua. Por eso en esa última pregunta puede hacerse complicado, ¿verdad? Voy a devolverme. Teníamos el problema de una función y debe ser derivable, pero me preguntan dos constantes. Bueno, para que sea derivable, yo aseguré que sí es derivable si m vale menos un medio. ¿Okay? Si m vale menos un medio. La otra letra es haciendo que sea continua, o sea, que por la izquierda y la derecha dé igual. Eso la función es así. Voy a copiarla de nuevo y vamos a hacerlo como versión rápida, porque ya siento que la batería me va a abandonar. Miren, menos 1, que tengo que asegurar que por la izquierda y la derecha el límite normal me da igual. Entonces aquí vos pones menos 1, entonces te va a poner evaluando, vamos a hacerlo así rápido, evaluando. Por la izquierda, evalúo menos 1 nada más, ¿verdad? En la función original. Me da menos m más 5. Por la derecha, a usted le va a dar, evaluando que x vale menos 1, me da menos m menos 1 más 2n. Y tienen que dar igual, y tiene que ser m igual a menos un medio, que dijimos que eso valía, ¿verdad? Ya la tenemos, entonces vamos a poner de aquí, vamos a poner que, bueno, de hecho yo creo que la m ni se ocupa. En este ejemplo, voy a poner igual a cada lado. Y no lo ocupo porque al pasar esta m para acá se anula. Menos m más m da 0. Y había un 5. Y había un menos 1 y un 2n. Entonces, ellas se anulan y me da 5, que recibe a 1 positivo, igual a 2n. Esto es un 6 entre 2. Eso es n. O sea, n vale, perdón por la letra, n vale 3. Entonces ya tenemos como la respuesta final, que es que m tiene que valer menos un medio, y eso es por la parte de derivación. Y n es 3 positivo, 3, por la parte de la continuidad, porque derivable implica continuo, o sea, tenés que hacer la parte de continuidad.